Democracia estuvo con nosotros. Se va a cumplir el segundo centenario del regreso de los jesuitas después de la expulsión de España y los territorios que España controlaba hace 200 años. El día 31 de julio se ha cumplido el día de San Ignacio de Loyola, guipuzcoano, y hay una catedral en Guipúzcoa donde hay mucha peregrinación. Este 31 de julio ha sido sacado en procesión con la participación de los fieles católicos, pero además con la participación también de dignatarios políticos del País Vasco e inclusive del Reino Español. Fundador, sois Ignacio y general de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió. A estas horas de la mañana no me atrevo a cantarlo, pero en el colegio yo lo cantaba, pero por lo menos sí a recitarlo. Para conmemorar estos 200 años del retorno de la Compañía de Jesús, la Biblioteca Nacional y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, nombre debido a un ilustre jesuita que estuvo mucho tiempo en Lima, en fin, ya hablaremos sobre eso, van a celebrar una actividad especial, un simposio internacional denominado El Imaginario Jesuita en los Reinos Americanos entre el siglo XVI y el XIX, los días 19 y 20 de agosto. El padre Juan Dejo es el jefe de la oficina institucional de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Cómo está usted, padre Dejo? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo le va? ¿Cómo va a ser este simposio? Por favor, cuéntenos un poquito. El simposio congrega a un grupo de intelectuales que trabajan el tema jesuítico, entre otros temas que ellos estudian. Vienen 5 expositores internacionales, 2 de ellos franceses. En Europa hay, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra y en España, un grupo de académicos que asimismo se llaman jesuitólogos, porque el tema jesuítico es muy tratado y muy investigado por laicos, incluso algunos de ellos no son creyentes, sí, pero son especialistas. Uno de ellos es Pierre-Antoine Fabre, que es uno de los directores de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Otra es Luce Giard, que es muy conocida por ser la editora de un gran autor francés llamado Michel Desserteaux. Viene de Queen's University de Canadá, Govin Bailey. Viene también Fermín del Pino, que es un especialista en José de Acosta. De hecho, publicó un libro, una nueva edición del Procurando Indorum Salute de Acosta hace algunos años. Viene también un peruano que es especializado en el tema colonial del Perú, realmente un erudito, uno de los que mejor ha trabajado el tema colonial, religioso, mentalidades en el siglo XVII, que es Juan Carlos Estensoro. Y creo que por ahí no se me escapa un nombre más, sí. Ahora, quizás sea útil, padre Dejo, que usted te explique a los oyentes de RPP algo de base. Estamos, como lo ha recordado José María, recordando que los jesuitas que jugaron un rol muy importante, Ruiz de Montoya, incluso creando las misiones en Portugal, etcétera, en Paraguay, y sin embargo fueron expulsados el año 67, creo, del Perú. Vizcardo y Guzmán es el símbolo, un cura jesuita que pasa a ser el primer prócer de la independencia americana por este traumatismo de la expulsión. Pero incluso después ellos son disueltos por la Iglesia Católica. Se acabamos con esta congregación y durante 41 años no existieron. ¿Por qué se hizo eso? ¿Cuál es el reproche? ¿Qué cosa tan grave habrían hecho, según el Papa Clemente, que firma la bula de extinción, para que los eliminen? Bueno, usted sabe que hasta ahora no hay un consenso absoluto respecto de si hubo una razón clara y precisa y distinta para justificar este hecho, ¿no? Pero son un conjunto de razones, diríamos, que tienen que ver con fundamentalmente política, ¿no? De hecho, no hay nada teológico detrás. Las presiones a las que estuvo sometido desde Clemente XIII, antes ya había habido una especie de deterioro de la relación, diríamos, entre algunos estados, ¿no? Y más que estados, de algunas personas dentro de las cortes de los estados con la Compañía de Jesús, ¿no? De hecho, los primeros países, Portugal, España, ¿no?, en expulsar a los jesuitas, muchos de ellos, los miembros de la corte, habían estado muy ligados a la Compañía de Jesús, ¿no? Porque los jesuitas en muchos casos eran sus directores espirituales, ¿no? Esto sumado al hecho de que la influencia de la Compañía de Jesús
Jesús en la educación de las élites también había sido muy poderosa, se sumó al, ¿cómo diríamos?, al incremento del movimiento ilustrado, ¿no? El movimiento ilustrado veía en los jesuitas un obstáculo para su proyecto racional, secularizante, ¿no? Moderno, diríamos. Y los jesuitas eran los anticuados de la época. Digamos que éramos los conservadores de la época, en la medida en que el vínculo con el Papa hacía que las monarquías o los sectores de las monarquías más recalcitrantes, ¿no?, se mostraran como católicos, y por lo tanto la compañía era quien defendía la unidad de la Iglesia, digamos, ¿no? Esto obviamente en el movimiento ilustrado inicial, que como sabemos todos fue bastante radical, ¿no? Y muy influenciado por la masonería, que no tenía mucho cariño por los jesuitas. ¿No? Ya fue, digamos, el primer momento de la Ilustración fue, diríamos, hasta rabioso, pues no sabemos lo que fue la Revolución Francesa. Entonces todo eso ocasionó que hubiera una antipatía de la compañía. Padre Tejo, sí. Con su venia tenemos que ir a una pausa. Sí. Al volver vamos a seguir conversando sobre estos temas, para que nos haga usted una semblanza de quién fue Antonio Ruiz de Montoya. ¿Cómo no? A mí me lo reveló en un viaje en avión el padre Vincent Santuc, el fundador de la Universidad Ruiz de Montoya. Un viaje de Piura a Lima, me dijo, estamos pensando hacer una universidad, y yo le pregunté, ¿cómo se va a llamar Ruiz de Montoya? Le dije, ¿quién fue Ruiz de Montoya? Increíble que no lo supiera. Bueno, me lo explicó en un viaje entre Piura y Lima. Siempre lo recuerdo. Volvemos con el padre Tejo. El político Henry Piz falleció a los 69 años en una clínica de la capital. Piz ocupó el cargo de presidente del Congreso de la República en el periodo legislativo 2003 al 2004. Un joven identificado como Juan Víctor Corrales Jara murió esta noche luego de pelear en un torneo de kickboxing desarrollado en el Parque Zonal Huiracocha. La víctima recibió severos golpes de su contrincante. Protransporte anunció que el próximo fin de semana se van a realizar pruebas con 90 buses del corredor Tacna-Garcilaso-Arequipa. Además, se pondrá en práctica un servicio semiexpreso en el sector comprendido por el Jirón Virú. El Tribunal Constitucional analizará la demanda de inconstitucionalidad contra el aporte obligatorio de los trabajadores independientes a un sistema previsional. En el Congreso también se evalúan proyectos para su postergación. Estados Unidos continúa con nuevos ataques aéreos en el norte de Irak después de que el presidente Barack Obama prometiera hacerlo para defender a los civiles amenazados por el avance yihadista. Y en los deportes, Universidad César Vallejo derrotó 1-0 a Unión Comercio. Con este resultado y a solo 4 fechas de concluir el torneo Apertura, el equipo trujillano suma 20 puntos. Prevenidos, estamos seguros. Después de un sismo, es mejor no utilizar el teléfono. Las líneas se sobresaturan y podrían colapsar, dejando incomunicados a muchos. Los mensajes de texto o el internet son lo más recomendable para mantener la comunicación con tus familiares. Prevenidos, estamos seguros. Únete, infórmate, prepárate. Te lo recomienda RPP Noticias. La noticia donde tú estés Y en el momento que desees. Con el respaldo de la fuerza informativa de RPP Noticias. rpp.com.p. Noticias, deportes. Espectáculos, variadas secciones y la interactividad que buscas en redes sociales. rpp.com.p. rpp.com.pe. La información actualizada al instante. Ingresa, comparte y comenta. rpp.com.p. Conéctate a la información inmediata y objetiva en rpp.com.pe. Patricia del Río. Probablemente el Congreso tiene tan baja aceptación porque está llena de políticos. Guido Lombardi. Los asesores vinculados al congresista y no a la bancada
o a la comisión es algo que debería desaparecer. Analizan cada día las 5 noticias más importantes. Las 5 de las 7, lunes a viernes, 7 de la noche, en RPP TV, señal de futuro. Juan Dejo es el jefe de la Oficina Institucional de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Estamos conversando sobre el simposio que va a haber con invitados internacionales de gran nivel por los 200 años de la expulsión de los jesuitas. Yo le preguntaba al padre Dejo quién fue Antonio Ruiz de Montoya, el jesuita que le da su nombre a esta universidad. Bueno, Ruiz de Montoya fue un limeño que, digamos, tuvo una vida muy típica de un hombre de ciertos recursos económicos, ¿no?, hasta fines del siglo XVI, pero con muchas preguntas, diríamos, ¿no?, preguntas de tipo existencial, diríamos hoy. Desde muy joven se hizo esas preguntas, incluso hizo una vida de ermitaño cuando era muy joven, se encontró con algunos ermitaños que vivían por lo que ahora sería el Cerro San Cristóbal, y luego tomó contacto con los franciscanos, no se sintió muy convencido, un día llegó a la iglesia San Pablo, hoy San Pedro, y ahí se encontró con un sacerdote que sería su confesor y entró en lo que llamaríamos nosotros un discernimiento espiritual, es decir, un proceso de reflexión para ver cuál era su vocación. Y luego entró a la compañía. Casi de inmediato le manifestaron que él iría al Paraguay. O sea, él, después del primer año de noviciado, se enrumbó a fundar con Diego Torres, que sería el provincial, el jefe de los jesuitas en Paraguay, lo que sería esa provincia y por lo tanto las reducciones. Él es uno de los fundadores de las 13 reducciones del Paraguay. Bueno, el filme The Mission, La Misión, dirigida por un británico, Roland Joffe, con música de Ennio Morricone, se inspira de alguna manera en esta historia. Sí, de hecho. ¿No es cierto? Sí, de hecho, el director, el guionista debe haber leído algo sobre su vida. Mark Peplow es el guionista, sí. Así es. Yo creo que Jeremy Irons y Robert De Niro conjugan dos perfiles en tensión, a veces complementaria, ¿no?, que existen en la Compañía de Jesús, y yo diría más bien que Antonio Ruiz de Montoya tiene mucho de ambos perfiles. Tiene mucho de ambos perfiles en sí mismo, en un solo personaje. Claro, porque él era una persona muy contemplativa, diríamos, escribió un texto místico, el Sílex del Divino Amor. Los jesuitas no se caracterizaban en aquella época por hacer textos místicos propiamente, y a la vez fue a buscar a España un permiso para poder armar a los indígenas para defenderse contra los esclavizantes. Robert De Niro hace ese papel, él llega a empuñar las armas. Así es. Contra lo que Jeremy Irons le dice, ¿no? Jeremy Irons no quiere que haya armas, no quiere que haya violencia. El trasfondo de esto es muy simple. ¿Los indígenas paraguayos pueden ser esclavizados o no? Por llamarlo de alguna manera. Exactamente. Si desaparecían las reducciones, sí podían ser esclavizados, o semi-esclavizados. Así es. Bueno, y entonces, Robert, como decía, Ruiz de Montoya se fue a defender esa situación, y era algo polémico, y él fue un personaje polémico dentro de la misma compañía de la época, ¿no? Así es. Fernando. Bueno, es un personaje polémico en la época, pero hoy es unánime en el Perú. Hay una universidad que desde hace ya un par de décadas inmortaliza su nombre en Pueblo Libre y con disciplinas humanísticas, pero no solamente, que es conocida como la Universidad Jesuita del Perú. Es la Universidad. Yo quisiera regresar a esta época en que retornan los jesuitas al Perú, luego de que la Iglesia Católica hace 200 años, creo que es el 7 de agosto, el 7 de agosto de 1914, restablece la orden, cosa que no tiene precedentes porque muchas otras congregaciones han desaparecido, pero ninguna disuelta por una decisión papal. ¿Qué pasa cuando vuelven 41 años después de una institución que había sido fundamental, tutelar de la educación en particular, pero no solo, vuelve? Encuentra sus instituciones tomadas por otras instituciones, algunas de ellas laicas de la República, sus centros educativos, la iglesia jesuítica por excelencia, San Pablo se llamaba en la época, San Pedro hoy sigue siendo una de las grandes parroquias del centro de Lima. ¿Qué cosa pasa para que recuperen todos estos locales y recuperen su patrimonio? Bueno, en realidad la historia que sucede después de la restauración está siendo recientemente rescatada gracias a la iniciativa en gran parte de nuestro general actual, padre general Adolfo Nicolás,
que nos invitó a toda la compañía a movilizarnos para recuperar este periodo de nuestra historia, ¿no? Hace unos 3 años más o menos. Y resultado de ello hay cada vez más estudios que prueban que, bueno, de hecho la compañía comenzó desde cero de nuevo. O sea, no recuperó de inmediato en todos sitios sus bienes y patrimonio. En algunos sitios se les cedió como administradores, en el caso del Perú. En el Perú no tenemos prácticamente nada. O sea, es decir, administramos las parroquias, ¿no?, en nombre de las diócesis locales. ¿Eso está registrado como propiedad del arzobispado? Yo supongo que de la iglesia peruana, sí, digamos. por supuesto. Okay. Entonces, nosotros somos los que administramos, los que damos el cuidado, los que nos ocupamos de la feligresía, etcétera, ¿no? Pero eso es más o menos lo mismo que ha pasado en muchos sitios. En algunos sitios, como en Colombia, en México, en Chile, han recuperado recientemente, el Estado les ha devuelto, digamos, o les ha cedido en propiedad. Fueron confiscados esos bienes. Claro, todos. Fueron confiscados Bueno, todos los lo que bienes. se llama... Para terminar, la última es... ¿Imaginaría alguna vez San Ignacio de Loyola, el fundador de la compañía, que uno de los suyos iba a ser papa? Cuando salió la noticia del Papa Francisco, la gente me decía, increíble, es argentino. No, le dije, lo increíble no es que sea argentino, lo increíble es que sea jesuita. Porque de alguna manera existía una suerte de veto moral, no sé cómo llamarlo, periodístico. Periodístico, por eso al general de los jesuitas se le conocía siempre como el Papa Negro, no por la raza, sino por el vestuario. ¿Imaginaría eso, San Ignacio? No lo creo, porque dentro de nuestras constituciones se nos tiene terminantemente, diríamos, prohibido cargos honoríficos, ¿no?, dentro de los que forman parte de obispados, cardenalicios y todo lo demás. Cuando esto sucede es porque es una gran necesidad, y el que así es elegido lo ve como un servicio a la Iglesia, ¿no? Y si ese servicio es para el bien mayor, como diría San Ignacio, entonces se tiene que aceptar. Sí. Muy bien. Hay otro punto que yo quería resaltar, además de los edificios. Ustedes tienen un gran patrimonio pictórico. A mí me parece que una de las grandes pinturas del Perú son las pinturas de Viti. Viti, exacto. Tienen el mérito extraordinario de haber traído este pintor italiano que había estado en el taller de Miguel Ángel para que enseñe a pintar acá. Y hay un protomuseo, en realidad, en San Pedro, todavía creo que no existe como tal, pero por otra parte, otras iglesias jesuitas, tenemos el caso en el Cusco, hay que decir que rivaliza bastante con la catedral. Yo no sé si eso habrá sido motivo también para la expulsión, porque es la única plaza del Perú en donde hay 2 iglesias. Y la jesuita tiene también 3 puertas, cosa que estaba reservada en Narca. De manera que hay una competitividad ahí, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con todo ese patrimonio pictórico que ustedes tienen y escultórico? Bueno, lo que sucede es que la expropiación realmente fue feroz. O sea, en el claustro de lo que es ahora la Universidad San Antonio de Abad, contigua al templo mismo que fue la Universidad San Ignacio de Loyola, antiguamente, en ese claustro había 300 cuadros que estaban totalmente inventoriados. Pues bien, esos cuadros a la semana siguiente ya estaban totalmente repartidos, probablemente en distintas iglesias, en propiedades privadas, y tengo de buena fe la nota de la información de que hay varios cuadros en algunas comunidades indígenas muy alejadas del Cusco mismo, pero que las comunidades los preservan como un tesoro, obviamente, ¿no? Pero probablemente no tienen idea de lo que significa, del mantenimiento, de la dificultad que significa y el peligro que están pasando estas obras, ¿no? Ahora, en Bolivia hay un patrimonio bastante importante también de Viti, ¿no? Alguna vez tuvimos la idea de preparar una exposición, pero como ustedes saben, estas cosas son muy, muy caras, ¿no? De otro lado, también esto toca un tema importante, que es la difusión del arte peruano colonial, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión que implica también al Estado. No es solamente hacer una propaganda de lo que fue la compañía, sino incentivar la conciencia histórica de un periodo de nuestra historia que ha sido muy ideologizado y que hay que verlo de otra manera, bajo otros lentes hoy en día. Esa es la idea del simposio que tenemos, el 19 y el 20 en la Biblioteca Nacional. Paralelamente va a haber una exposición de manuscritos y libros jesuitas antiguos, se los recomiendo. La labor que está haciendo el director es encomiable, lo mismo que está haciendo el párroco de San Pedro. Tienen que visitar San Pedro, realmente es uno de los lugares con el patrimonio barroco más importantes del gran barroco peruano. Sí. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes. Hasta luego. Por la invitación. 19 y 20 de agosto en la Biblioteca Nacional de San Borja. Nos vamos a tener que ir a una pausa. Vamos a regresar con el tema de